Em, ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Bienvenidos a esta presentación sobre el uso de la bibliometría y qué significa un poco la bibliometría, qué tipo de datos podemos encontrar y cómo los vamos a utilizar. Bienvenidos y voy a compartir con ustedes mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Bien, espero que ahí ya la estén viendo. Vamos a iniciar con esta pequeña presentación sobre qué es la bibliometría. No es más que utilizar los datos para hacer un análisis de todos aquellos documentos que ya han sido publicados. En este caso vamos a iniciar desde lo más básico, que es la producción científica de una institución en particular, y vamos a pasar ya a lo particular, que sería el análisis precisamente de esa institución, para que ustedes vean cómo pueden utilizar esta información, la bibliometría, para poder comparar a una institución con otra, pero sobre todo para poder hacer una comparación un poco más justa, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, como decimos nosotros los mexicanos. Entonces, voy a primero a pasar unas pantallas, unas diapositivas, para explicar un poco de qué se trata el análisis bibliométrico, y después pasaremos al ejercicio en vivo para que vean cómo lo pueden realizar. Primero que nada, vamos a utilizar información de nuestra plataforma, que es la plataforma de Insights, y vamos a tomar como ejemplo a una universidad que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en nuestro país. Es una institución relativamente pequeña en cantidad de investigadores, en cantidad de producción, pero es muy importante a la hora de analizar todos estos datos desde el punto de vista bibliométrico y sobre todo desde el punto de vista de indicadores internacionales que ya están establecidos, ya están estandarizados y cuya fuente de información es exactamente el Web of Science. Entonces, primero que nada, por medio de la bibliometría, nosotros podemos tener en pantalla la producción científica de una institución. En este caso, hacemos una búsqueda y observamos cuál es la tendencia en cuanto a las publicaciones de una institución en particular. Les decía, podemos utilizar cualquier ejemplo. Yo tomé a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, simplemente lo hicimos al azar. En cuanto a la producción, empezamos a seleccionar con quién queremos comparar a esta universidad. Podemos observar, por aquí abajo tenemos la producción de la Autónoma de San Luis. Una cosa es la cantidad de documentos que publica esta institución. Y eso es justamente lo que tenemos en la pantalla en un periodo de 1980 al año 2019. Si observamos, pues la UNAM es una institución que tiene ya muchísimos años publicando, tiene muchos investigadores trabajando ahí, y bueno, lo notamos en su producción científica, que siempre es la más alta en cuanto a instituciones académicas en el país se refiere. Pero de ahí vemos que hay otras instituciones como el Politécnico Nacional, el CIMBESTAF, la Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas ellas son universidades de gobierno, ¿sí? O instituciones de gobierno. La Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la de Nuevo León. Por aquí tenemos al TEC de Monterrey, que es la única institución privada que yo puse en este ejemplo, solo por mencionar algunos y solo por agregar algunas instituciones para que nuestro comparativo pueda ser un poco más amplio. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir contra quién queremos comparar a nuestra institución. La bibliometría nos va a permitir hacer comparaciones, pero sobre todo utilizando indicadores estandarizados. Entonces, vamos a quedarnos con esta figura, que es la producción científica de estas instituciones. En primer lugar tenemos a la UNAM, segundo Politécnico, tercero Sinvestaf. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el indicador y decimos, bueno, a ver,
quiero recortar la línea de tiempo. En el slide anterior era de 1980, lo observamos aquí arriba, de 1980 al 2019. En nuestra siguiente lámina le recortamos. Ahora es del 2010 al 2019. Efectivamente, la UNAM sigue estando en primer lugar, pero si observamos ya hubo algunos cambios de posiciones y vemos que la Autónoma de San Luis ya no está en el último lugar en producción. Quiere decir que en los últimos 10 años o en la década del 2010, su producción fue inclusive superior a la del IMSS. ¿De acuerdo? Y ahora cambiamos el indicador. La bibliometría nos permite utilizar indicadores para poder hacer comparaciones entre diferentes instituciones, que a pesar de que los tamaños de la institución en cuanto a estudiantes, profesores, académicos, investigadores, etcétera, no sean iguales, como en el caso de la UNAM y San Luis Potosí, bueno, hay algo que sí podemos estandarizar, que es el porcentaje de documentos que han sido citados. Es decir, de toda la producción científica que tenían o que tienen estas instituciones en un periodo de tiempo del 2010 al 2019, vemos que la UNAM está en primer lugar por cantidad de documentos publicados, seguido del Politécnico, el CINVESTAD, la UAM, etcétera, ¿sí? Pero cuando cambiamos el indicador y decimos, bueno, a ver, muéstrame de esas mismas instituciones en ese mismo periodo de tiempo, quiero conocer el porcentaje de los documentos que han sido citados. Entonces, la Universidad Autónoma de San Luis, que es una universidad pequeña en cuanto a su producción científica, se dispara. Y vemos que el 72.7% de los documentos que han sido publicados por esta institución ya han sido citados. ¿Sí? A través del uso de la bibliometría podemos aplicar indicadores que nos van a permitir conocer a fondo cuál es el comportamiento de la producción científica, en este caso de diferentes universidades o instituciones en México. Tenemos aquí en primer lugar a la Autónoma de San Luis, seguida por el CINVESTAD, tenemos a Puebla y la UNAM está en cuarto lugar. Una diferencia muy pequeña, es un 2%, pero al final es una diferencia y San Luis Potosí pasó del último lugar en producción al primer lugar en porcentaje de documentos citados. Tenemos un indicador exclusivo de nuestro sistema llamado Insights, que es el impacto normalizado, en el cual nosotros estamos colocando como media mundial el número 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los que estén por detrás de ese número 1 no están todavía en la media mundial. Y una vez más, tenemos a la Autónoma de San Luis por encima de esa media mundial. ¿Qué quiere decir? Que la producción científica y el nivel de impacto y citaciones que están recibiendo estos documentos están por encima del promedio mundial, ¿sí? Inclusive aquí vemos que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es el número 1 en México en un periodo de tiempo del 2010 al 2019. En este momento ya podría haber cambiado esa información porque ya podemos agregar el año 2020 completo. Esa es otra cosa, que el uso de la bibliometría de preferencia debe de tener datos completos, no parciales como en el 2021, que la producción científica de este año todavía no se puede calcular en su totalidad. Podemos tener un estimado y podemos tener tendencias, pero para efectos de una buena comparativa, de preferencia hay que utilizar datos completos. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos. El uso de la bibliometría nos permite observar la información que sería la producción científica, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes aspectos, que serían estos indicadores, indicadores de impacto, de producción, de citas, porcentajes, etcétera. Indicadores muy importantes que para las instituciones y para todo el personal relacionado con rectoría, planeación,
no sé, investigación, departamento de investigación de las instituciones están interesados en conocer, inclusive del mismo, de los mismos investigadores, porque podrían estar buscando colaboraciones, podrían estar buscando ah, con quién puedan trabajar en otras instituciones, en otros países. Podrían estar buscando información inclusive de su propia área del conocimiento. Y este es un buen inicio. Podrían llegar aquí y ver cuál es la institución más impactante al respecto, cuál es la institución que está publicando más, pero sobre todo que está teniendo más éxito en un área en particular. Para eso sirve la bibliometría, no nada más para conocer un número, que es cantidad de documentos publicados, sino para poder darle diferentes enfoques a la información. Entonces, nuevamente, aquí estamos usando el porcentaje de documentos publicados en revistas del Q1 o del cuartil 1. Y nuevamente, la Universidad Autónoma de San Luis aparece en primer lugar. Y aquí vemos que el salto del TEC de Monterrey es un salto importante. En producción científica, el TEC de Monterrey está más o menos en los 8,000 documentos, estaba casi hasta el final de la tabla, pero en el porcentaje de revistas que están publicando en Q1, lo tenemos en el cuarto lugar. ¿Sí? Bien. Esto es un poquito la introducción de para qué nos sirve la bibliometría, cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a implementar, pero ahora quiero mostrarles cómo es que podemos llegar a toda esta información o cómo es que lo podemos hacer. Primero que nada, es muy importante que ustedes definan cuál es su ventana de tiempo, qué es lo que quieren buscar para después poderlo comparar. Entonces, todos tienen acceso a la plataforma de Web of Science. Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo de cómo hacer una búsqueda. Aquí yo voy a poner direcciones, le voy a colocar México, ¿sí? Bien, tenemos una cantidad de información impresionante, más de medio millón de documentos publicados. Entonces, mi siguiente paso sería un análisis de resultados. En ese análisis de resultados podemos empezar a revisar la información y decir, a ver, primero quiero estar seguro de que sean del país de México y no Nuevo México en los Estados Unidos. Entonces aquí está. Yo hago una selección por países y digo, esto es México. ¿Sí? Presiono aquí el botón, perdón, no sé, este de aquí abajo, ver los registros seleccionados. Ahí está mi resultado. Bien, en México hago un segundo análisis de la información, 400,000 registros, 400,000 documentos, ¿de acuerdo? Y entonces quiero ver la información por instituciones, nuevamente. La producción, esto aquí en este momento estamos hablando de producción científica, estamos hablando de cantidad de documentos publicados. Y vemos cómo la Universidad Nacional Autónoma de México pues sigue estando en primer lugar, seguido del Politécnico, del CINVESTAB, de la UAM, del Seguro Social, en fin, hay muchas instituciones aquí involucradas. Hasta aquí lo que necesitamos es conocer qué instituciones estamos queriendo comparar y vamos a utilizar la bibliometría para poder hacer todo ese tipo de comparaciones. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con la plataforma de Web of Science, todos conocen lo que es esta herramienta, tienen esta producción, pueden conocer la producción, ¿sí? Pero a través del análisis de información, aquí lo que voy a hacer es un análisis por medio de las organizaciones. Podemos empezar a realizar nuestros comparativos, ¿sí? Primero, es muy importante el set de datos que vamos a utilizar. Es el set de insights que ya está en nuestro sistema.
y vamos a hacer una selección de universidades. Hablábamos de Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional. Universidad de Guadalajara. Tenemos, bueno, aquí hice una selección de diferentes universidades, ¿sí? Y las tenemos aquí arriba para que estén disponibles. Lo que me interesa mostrarles es cómo a través del uso de la bibliometría podemos tener una idea más exacta del comportamiento de cada una de estas instituciones, desde diferentes puntos de vista y sobre todo desde diferentes indicadores, que son los que están establecidos para el uso de la bibliometría. Entonces, el periodo de tiempo que tenemos, que podemos utilizar, sería los últimos 5 años. Vamos a iniciar con todo el contenido, desde 1980 hasta el día de hoy. Y esta es un poco la explicación ya de la gráfica que les había mostrado anteriormente. La UNAM aparece siempre en primer lugar, seguido del Instituto Politécnico Nacional y de ahí otras universidades como la UAP, tenemos a la Autónoma de San Luis Potosí, tenemos eh, la Autónoma de Nuevo León, etcétera. No están en orden, ¿ok? Ahora, podemos utilizar diferentes indicadores, por ejemplo, la cantidad de citas. Y nuevamente la UNAM pues se lleva el gráfico, ¿sí? Seguido del Politécnico, Puebla y San Luis Potosí. Pero cuando cambiamos el indicador, que es, en este caso vamos a utilizar el indicador porcentaje de documentos citados, nuevamente a través del uso de la bibliometría, ustedes ya conocían la cantidad de producción, pero ahora quieren saber cuánto impacto tiene esa producción. Y entonces lo pueden medir a través del porcentaje de documentos citados, que es esto que tenemos acá en la pantalla. ¿Sí? Este número puede variar, porque la ventana de tiempo que estamos utilizando es de 1980 hasta el 2021. Entonces aquí podemos recortarlo y decirle en el último año podemos tener un rango de años personalizado, podríamos tener los últimos años, los últimos 5 años completos, que serían del 2016 al 2020. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono esa opción? El gráfico cambia y tenemos por aquí, en primer lugar, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La diferencia que hay entre la UNAM y la Universidad de Puebla es muy poquito, 63.27% y 63.66%. ¿Sí? Ahí hay una muy buena competencia entre estas dos universidades. Entonces, lo que quiero demostrarles es cómo, por medio de la aplicación de la bibliometría, ustedes pueden llegar a concluir diferentes cosas. El comportamiento de las universidades en cuanto a su producción, su nivel de impacto de esa producción, ¿sí? No importa el tamaño de la universidad, no importa la cantidad de personas o de investigadores que estén trabajando en esa universidad, sino estos indicadores. En los últimos 5 años completos, recuerden que el estándar o el impacto normalizado nos dice que uno es la media mundial. En los últimos 5 años, el que más se acerca a esa media mundial es la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está casi a punto de llegar a esa media mundial, ¿sí? Posiblemente, si a lo largo de este año continúa recibiendo citas en esos documentos, lo va a lograr. Seguido de San Luis Potosí, y luego por aquí tenemos a la UNAM en tercer lugar. ¿Qué porcentaje de documentos se han publicado en revistas que tengan factor de impacto? Es decir, que estén en el Journal Citation Reports. De toda la producción científica, aquí vemos, de toda la producción que tienen en los últimos 5 años completos, porque esa es la ventana de tiempo que estamos utilizando, ¿qué cantidad de documentos se han publicado en revistas del Journal Citation Reports? Ese es otro indicador muy importante, sobre todo para todos aquellos que están afiliados al SNI y que tienen que estar cumpliendo con la evaluación del CONACYT, pero también con la evaluación de sus propias instituciones o de sus propias universidades. Vemos aquí cómo se comparan documentos publicados en Web of Science, el color morado que es el del Politécnico, aparece en segundo lugar. Documentos publicados en revistas que estén en el Journal Citation Reports o revistas que tengan factor de impacto. Si observan cómo cambian los números, ahí está. Este tipo de comparativas lo podemos utilizar entre instituciones académicas en el caso de nuestro país, porque es lo que más, en donde más se genera investigación, en donde más se generan documentos o artículos científicos, pero también podríamos agregar otro tipo de instituciones como centros de investigación, a lo mejor por ahí alguna empresa privada que esté realizando investigación y que esté realizando producción científica, etcétera. Al final, cada uno de nosotros utilizamos las instituciones y los criterios dependiendo de lo que queremos conocer y dependiendo de lo que queremos evaluar en cada una de estas instituciones. Y hay diferentes enfoques, recuerden. A lo mejor a nivel autor, estoy buscando con quién colaborar. Estoy buscando una institución a la cual yo me pueda acercar y ver cuánta producción científica tienen en una área de conocimiento en particular, en una ventana de tiempo en particular, porque todas esas variantes me van a ir arrojando diferentes resultados o diferentes números. En este caso, estamos haciendo una comparativa entre instituciones, pero a nivel global. Significa toda la producción científica que tenga esa institución. Pero si observan, hay diferentes opciones, hay diferentes filtros. Podríamos hacerlo, no lo sé, eh,
por alguna, por ejemplo, colaboraciones. ¿Cuántas colaboraciones tienen a nivel institucional o a nivel país, por tipo de documentos? Podríamos hacerlo por áreas de investigación, por ejemplo. Siguen siendo las mismas instituciones, ¿sí? Pero vamos a utilizar un área del conocimiento en particular. Entonces aquí vamos a decirle, ah, por ejemplo, agronomía. Presiono el botón de actualizar los resultados y entonces ya todos los números cambian. Ya no estamos hablando de miles y miles de documentos publicados en Web of Science, sino ya hicimos la selección de las universidades, ya tenemos la ventana de tiempo que son los últimos 5 años, pero ahora lo que estamos comparando es un área de estudio en particular, que sería agronomía. En este caso, ese es el ejemplo que estamos utilizando. Y nuevamente, observen cómo cambian todos esos indicadores. La Universidad Veracruzana ya se fue al tercer lugar. Y en otras gráficos aparecía más abajo, ¿sí? Algo muy importante es que las plataformas que nos ofrecen la opción de hacer estos comparativos o de utilizar la bibliometría ya tienen indicadores estandarizados. No solamente eso, sino que la fuente de información, en este caso que es el Web of Science, le da un enfoque totalmente distinto. Una cosa es revisar la producción científica de una institución. ¿Por qué? Porque queremos ver cuántos documentos publica, queremos saber si han recibido citas esos trabajos. Pero en realidad con el uso de la bibliometría vamos más allá y estamos viendo esa institución en particular por área de estudio, cuál es su desempeño, cuál es su impacto, cuál es el ranking que tiene esa universidad en un área de estudio en particular, en una ventana de tiempo en particular. Queremos conocer esa información, posiblemente porque estamos buscando colaboraciones, les mencionaba hace un rato, o porque estamos queriendo como rector, como dirección de planeación, como dirección de investigación científica y posgrados, estamos queriendo establecer colaboraciones entre instituciones. Bueno, la bibliometría precisamente me ayuda a conocer hacia dónde dirigir esos esfuerzos, con qué instituciones podríamos tratar de tener ese contacto para lograr esos vínculos y esas colaboraciones. A lo mejor si no es a nivel institucional, bueno, podría ser a nivel investigadores. Cada uno de ellos podrían estar buscando cuál es la institución más fuerte en mi área de estudio. Y a lo mejor ahí tratar de colocarme, a lo mejor ahí buscar una colaboración, un patrocinio, no sé, diferentes opciones que se van dando. El uso de la bibliometría nos ofrece estas opciones. Análisis de datos de todo lo que ya es una producción. Análisis de la información de todos aquellos artículos que ya fueron publicados y todos aquellos artículos que ya están siendo citados, pero con un enfoque distinto. No nada más saber cuántos documentos y cuántas citas, sino mucho más allá, mucho más allá. Eh, Alba, me gustaría abrir el micrófono para saber si hay preguntas, si tú las estás revisando en el chat, Sí, por mira, ya favor. tenemos algunas preguntas. Sí. Em, la primera es, ¿se puede saber información bibliométrica por universidad, pero se puede saber sobre la producción de las facultades de las universidades? Bueno, eso en realidad depende de cómo esté establecida. Por ejemplo, si ustedes observan a la Universidad de California, funcionan, en lugar de distintos campus, funcionan como por ciudades. Entonces está la Universidad de California en San Francisco, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en San Diego. Y entonces ahí la información viene muy, muy segmentada, viene muy dividida. En el caso de las instituciones en México, difícilmente podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando un investigador publica, escribe como afiliación la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
nada más, pero no dice si está en Puebla, la capital, o está en alguna otra ciudad como Zacatlán, o está en Huauchinango, o está en Tehuacán, o está en algún otro lugar. Entonces, difícilmente podemos hacer esa división. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es la cantidad de documentos en estos porcentajes? ¿Podemos saber ese dato? Sí, nuevamente, ese dato está establecido desde que ustedes colocan los límites. Si colocamos todo el historial, que es de 1980 al día de hoy, y no estamos limitando a un área en particular, aquí le voy a quitar la limitante de agronomía, entonces ustedes tienen la cantidad de documentos que se están tomando en cuenta de cada una de estas instituciones. Pero ese número siempre va a variar cuando ustedes empiecen a colocar otro tipo de limitantes. Por ejemplo, la producción solo de los últimos 5 años o solo en lo que va del 2021. A ver, hagamos ese ejercicio. Solo el 2021, bueno, ahora solo hay 689 trabajos para esta primera institución que es la UNAM. ¿Sí? La cantidad de datos varía dependiendo de las limitaciones que yo vaya colocando en el sistema. Aquí un rango de años en particular. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner el 2001 al 2020. El 2011, perdón, al 2020. Ahí está, que serían 10 años. Los últimos 10 años completos de información. Yucatán, Ok. Veracruz, etcétera. Ustedes son los que definen el rango de información que quieren comparar. Ok, gracias Luis. La siguiente pregunta, bueno, comentan que estaban siguiendo el ejercicio que estabas haciendo, pero ¿cómo ingresaste a Insights Clarivate desde Web of Science? Bien, cuando ustedes están en la plataforma de Web of Science, en el menú de arriba tenemos diferentes opciones de diferentes recursos. Yo hice un clic en Insights. Insights me lleva a la plataforma ya de análisis bibliométrico. Ahí me parece que va a depender un poco de cada institución. No todas las instituciones suscriben a todos los recursos, recuerden eso. No todas las instituciones tienen acceso a todos los recursos, pero hay algunas instituciones a nivel nacional que tienen este acceso. Ok, ok, bueno, aquí hay otra pregunta. Em, Dice, bueno, soy nuevo en temas de bibliometría. Sin embargo, al usar Clarivate en algún momento y buscando dentro del IMSS, me encontré que dentro del IMSS existen varios hospitales y buscando en centros médicos, por ejemplo, refiriéndome al siglo XXI, encuentro que tenemos que estaban con diferente nombre, ya que los autores lo pusieron de esta forma. Entonces me encontré con el problema de buscar de uno en uno para identificar el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Sí, por supuesto. Ese es un problema que tenemos en México y les estoy mostrando una pantalla. Es una búsqueda simple en Web of Science, ¿sí? Lo único que hicimos fue buscar México. Ahora, con los resultados de México, yo estoy haciendo una división o un análisis de información basado en las organizaciones que me están reportando. Y aquí ya en este momento podemos observar que aparece la National Autonomous University of México, pero también tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es un problema que nos encontramos todos los días en todas las plataformas, cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque en realidad el investigador
no lo publica en una plataforma, lo publica en una revista, ¿de acuerdo? Y cuando la revista les dice, ah, dime cuál es tu nombre, vamos a poner mi ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Y yo contesto Luis Serrano. En realidad mi nombre completo es Luis Felipe Serrano Macín. Pero si yo contesté o yo respondí Luis Serrano, mi documento va a ser publicado como Luis Serrano. Y para el caso de las instituciones es igual. Si yo contesté a la pregunta, ¿cuál es tu afiliación o en dónde trabajas? Ah, trabajo en el Politécnico. Sí, por supuesto. En México todos ubicamos que cuando nos dicen el Politécnico es el Instituto Politécnico Nacional, o que cuando escribimos el IPN se refiere al Instituto Politécnico Nacional. Pero cuando ya se traduce esa información a una base de datos y en esa base de datos estamos tomando indicadores de producción, empiezan los problemas, porque el investigador así lo reportó y así lo publicó, ¿sí? Ese problema es a nivel autor, con sus propios nombres y a nivel institución. Esto que mencionan del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto que es un problema que hemos identificado y que estamos tratando de resolver, pero cuando el investigador dice, mira, yo trabajo en el Seguro Social, en el IMSS, ok, perfecto, pero en realidad está en un hospital regional o está en un centro regional y quisieran saber la producción de ese centro regional, si desde el principio el investigador no lo publicó con ese nombre o con esa afiliación como tal, entonces en las bases de datos se van a reflejar de manera diferente. Es un problema cuya raíz viene desde la publicación del documento en la propia revista y difícilmente lo vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación de cada uno de los investigadores del país para que haya un estándar de cómo reportar sus afiliaciones. Ok, perfecto, Luis. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que se recomiendan para comparar el impacto de varias revistas? La duda es porque CONACYT solicita el impacto de las publicaciones donde se ha participado como par revisor. Ok, bien. Para eso tendríamos que utilizar el Journal Citation Report que está por aquí y sé que pues todas las personas que están en este momento en la sesión tienen acceso. Están en Web of Science, hacen un clic en Journal Citation Reports, ya estamos aquí y entonces analizamos la información por categoría. Un clic y entonces decimos, a ver, investigador, ¿cuál es tu área de conocimiento? Bueno, mira, mi área de conocimiento es administración. Entonces aquí estamos en la categoría de administración, hacemos un clic y ya tenemos la información del área del conocimiento específicamente de administración. Y me dice, mira, el ranking 2019 hay 226 revistas. Un clic en ese 226. Si la pregunta directa es, ¿cuál es el indicador que debemos de utilizar? La respuesta es el de tu propia área de conocimiento, porque no podemos comparar una revista de administración contra una revista de medicina, o una revista de administración contra una revista de demografía, porque son áreas totalmente distintas. Los universos de las revistas son totalmente distintas. Aquí en este caso hay 226, demografía creo que tiene 20. Entonces es apenas el 10%, ¿no? El indicador que tienen que utilizar es este que se llama factor de impacto. Este que está aquí, factor de impacto. Y la única manera de utilizarlo es comparar una revista contra las revistas de la misma categoría. En este caso, administración, que es el ejemplo que tomamos. El factor de impacto es ese indicador que ustedes buscan. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es, ¿la producción científica que se obtiene en Insights comprende todas las bases de Web of Science o únicamente de la colección principal? La colección principal, es correcto. La colección principal de Web of Science. Muy bien.
Otra pregunta es, ¿se puede saber la producción por autor? Miren, se puede saber la producción por autor, pero una vez más, déjenme ver si tengo por aquí. Se van a enfrentar a algunos problemas. Estoy aquí abriendo una presentación. ¿Qué pasa cuando un investigador quiere conocer la producción científica de un investigador en particular? Y cuando están haciendo uso de las plataformas se dan cuenta que tiene 10 nombres distintos. Bueno, no es que el investigador tenga 10 nombres distintos, sino que ha publicado y por algún error o descuido o las revistas no tuvieron esa precaución, porque muchas veces me han dicho, no, mira, ¿sabes qué? Yo sometí mi documento a evaluación y tenía mi nombre completo y la revista lo publicó abreviado. Bueno, a lo mejor es política de la revista. Habría que revisar específicamente en dónde y en qué momento está el error. Si en el momento de brindar la información a la revista, en el momento de publicar el documento o en qué paso se cometió el error. Pero se pueden enfrentar a este tipo de problemas como el que yo les presento en la pantalla. Es un solo investigador, es el mismo, Carlos Eduardo Barrera Díaz, y observen cuántos nombres distintos han aparecido en sus publicaciones. Entonces, sí se puede conocer, pero deben de tener primero mucho cuidado en obtener esta información. Sí, correcto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es, ¿de dónde se obtienen los valores o más bien, los valores de Web of Science se obtienen de forma global sin importar la casa editorial? Tal vez sería importante ahí profundizar un poquito, Luis. Sí, por supuesto que sí. Miren, en esta misma presentación lo voy a poder responder aquí. Cuando ustedes como investigadores están buscando información, ¿cuál es la mejor fuente? Hay muchas editoriales, ¿sí? Tenemos en pantalla muchas editoriales. Springer, Wiley, Elsevier y Triple E, solo por mencionar algunas. En Web of Science tenemos más de 6.000 editoriales distintas. Nosotros no somos una editorial. Web of Science no es una editorial. Clarivate no es una editorial. Nuestro trabajo es evaluar las revistas de todas esas editoriales y solamente las que cumplen con nuestros criterios las vamos a indexar en Web of Science. Sin importar quién es el editor. El editor puede ser Elsevier, que es la casa más grande editorial a nivel mundial. Springer, que es la segunda más grande a nivel mundial. No importa quién sea el editor. Si su revista no cumple con nuestros criterios de selección, no la vamos a aceptar. ¿Ok? Porque nuestro interés principal en Clarivate no es tener la mayor cantidad de títulos en nuestra base de datos. No. Nuestro interés principal y nuestra base de toda la vida ha sido tener las revistas que cumplan con nuestros criterios de selección, que por cierto son muy estrictos, son muy rigurosos y son 28 distintos criterios de evaluación. Algunos son de calidad y otros son criterios de impacto. ¿A qué me refiero con criterios de calidad? Que se publique a tiempo, que la información sea arbitrada, tenemos que conocer el comité de evaluación de la editorial, tenemos que conocer muchas cosas, ¿sí? Pero simplemente que se publique a tiempo. Si la revista es mensual, que cada mes surja un ejemplar. Si la revista es semestral, que en realidad cada 6 meses y no cada 8 o 9, o sabes qué, tuve atrasos o tuve un problema, no sé. Esos criterios de calidad nosotros los evaluamos. Que la información venga en inglés sin importar la procedencia de la revista. No importa si es asiática, si es europea, si es africana, si es americana. Sin importar de dónde venga la revista, la información nos la tienen que proporcionar en inglés. Si de entrada la revista no ofrece información en inglés, está descartada, porque este recurso es a nivel internacional, nosotros lo comercializamos a nivel internacional
Y sabemos que nuestros usuarios no hablan todos los idiomas del mundo, pero sería más fácil que pudieran hablar inglés y entonces ese es el estándar en el que nos manejamos. Si la revista no nos ofrece la información en inglés, ya, bye, descartada totalmente, ¿sí? Y tenemos otros criterios que son de impacto, es decir, cuántas citas van recibiendo en ciertos periodos de tiempo, esas citas de dónde provienen, ya de otras revistas que estén en Web of Science, ya de otras revistas que estén inclusive en el Journal Citation Reports. Toda esa evaluación nosotros la hacemos y decimos, ok, esta revista cumple con todos nuestros criterios, entonces la vamos a indexar en Web of Science. Algo muy importante para todos. Web of Science no es editorial. Web of Science no compite con ninguna editorial a nivel mundial, ninguna. ¿Por qué? Porque no publicamos documentos. Y nuestras evaluaciones siempre, siempre son neutrales. Por lo tanto, la información que nosotros vamos a agregar y los indicadores que estamos teniendo son totalmente imparciales, neutrales. No tenemos inclinación por ninguna otra editorial. ¿Sí? Sí, correctísimo. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que es, ¿con cuáles indicadores sería más apropiado evaluar el impacto de la obra de un autor? Bueno, para eso voy a ir a Web of Science. Tenemos, ustedes hacen una búsqueda aquí, por ejemplo, yo voy a tomar este ejemplo de Nuevo León. Presiono ver los registros seleccionados. Voy a ordenar la información por cantidad de citas. Cuando ustedes están buscando a un autor, aquí al azar voy a tomar este. El sistema de Web of Science ya en automático les está diciendo que este investigador tiene un índice H de 2. El índice H es un indicador específico para autores, específicamente creado para evaluar y poder ofrecer un ranking a los autores, basado en su producción y en su cantidad de citas. En este caso en particular, vemos que este autor tiene 3 documentos. En uno ha sido totalmente exitoso y ha recibido 920 citas, pero en otro apenas una. Entonces, el indicador llamado índice H fue creado específicamente para poder evaluar la producción de un investigador y poder ofrecernos este indicador que nos va a decir, bueno, a ver, el indicador del doctor Serrano dice 5. Ok. Significa que al menos ha publicado 5 documentos. Posiblemente haya publicado 10, 15 o 20, pero al menos ha publicado 5 documentos y en cada uno de esos 5 la cantidad mínima de citas es 5. Podría darse el caso de que un autor tenga 900 citas en uno, pero una sola cita en otro. Sí, pues es que a lo mejor este acaba de ser publicado, por ejemplo, o tiene apenas un año de haber sido publicado y el otro ya tiene 20 años. Entonces, todas esas variantes se toman en cuenta, pero podemos utilizar el índice H. Ya está en la plataforma y el sistema lo calcula en automático para ustedes. Ok. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y es, para los comités editoriales de revistas científicas, ¿cuál sería la importancia de conocer sobre bibliometría? Bueno, es muy importante a todos niveles, decíamos, puede ser a nivel autor, puede ser a nivel institución, desde el rector. El rector dice, a ver, ¿en dónde vamos a poner el dinero? ¿A quién vamos a financiar? Y entonces el departamento de planeación dice, bueno, mira, la producción científica del país, de la institución, nuestra área más fuerte es ingenierías. Ok,
Y el departamento de investigación científica y posgrado como tal dice, bueno, de todo nuestro departamento de ingenierías, el autor X es el que nos está trayendo más producción, el que tiene más impacto y es en donde vamos a inyectar una mayor cantidad de presupuesto. Eso es a nivel institucional. Ahora hablemos a nivel revistas. ¿Por qué es importante que las revistas conozcan la bibliometría y que sepan de esto? Simplemente las revistas están compitiendo con muchas otras revistas. Regresamos al ejemplo de administración. En administración hay 226 revistas distintas. Aquí están en este listado. Ustedes tienen acceso al Journal Citation Reports y lo pueden consultar tal cual lo estamos consultando nosotros. Si no toman en cuenta estos indicadores, entonces van a estar perdidos. No saben contra quién están compitiendo. Es una pregunta simple y sencilla. A ver, revista, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Revista Mexicana de Física. Ok. La Revista Mexicana de Física, ¿contra quién compite? Y a lo mejor ahí en ese momento la revista dice, no sé, no he consultado estos indicadores, no he consultado estas bases de datos. Bueno, de entrada necesitas saber quién es tu competencia. ¿Por qué un investigador prefiere ir a publicar a la revista B en lugar de venir a publicar contigo? ¿Qué están haciendo ellos? De entrada, si una revista no toma en cuenta a su competencia, pues va a ser más difícil que avance. Aquí, a través del uso de esta herramienta y de estas plataformas, no solamente se pueden basar en el indicador, sino también podrían ver quiénes son esas revistas y a quiénes le pertenecen. Ustedes aquí al azar tomamos una de ellas, por ejemplo, este. Hacemos un clic y la revista se llama British Journal of Management. ¿Sí? Pregunta fácil y sencilla, ¿cuántos ejemplares publica esta revista al año? Y la respuesta es 4. Aquí está. ¿En qué categorías? Ah, mira, esta revista está en dos áreas del conocimiento distintas. Una es administración y la otra es negocios. Porque una revista igual puede estar publicando en esas dos áreas al mismo tiempo. Y su clasificación son esas dos áreas. Aquí está. ¿Sí? El idioma en el que publica la revista es inglés. Y le pertenece a Wiley. Aquí está. Entonces, es información básica que si los editores no la toman en cuenta, pues podrían estar perdiendo diferentes oportunidades. ¿Contra quién compite? ¿Cuál es el- la cantidad de ejemplares que están publicando esos competidores al año? La respuesta está en la pantalla. ¿Quiénes son esas editoriales? La respuesta está en la pantalla. Una sola revista publica en diferentes áreas del conocimiento, la respuesta ya está en la pantalla. Hay que tomar en cuenta esa información. Ya está en la plataforma. Ustedes lo único que tienen que hacer es acceder y consultarla. Correcto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Los recursos Open Access siguen la misma rigurosidad para estar indexados en JCR? Por supuesto, por Ujú. supuesto. El que una revista sea open access no tiene nada que ver con que si publica a tiempo o no. O no tiene nada que ver con que si publica en su idioma original más en idioma inglés, como para poder estar indexado en las bases de datos. Son exactamente los mismos criterios, a pesar de que sea open access. Si no cumple los criterios que nosotros estamos exigiendo, no la vamos a indexar. Y lo más importante es, a pesar de que haya sido ya indexada y esté en nuestra plataforma, en 2 años se hace una evaluación de esa misma revista. Y si bajó la calidad o sus indicadores ya no son los mismos, también va para afuera. Es decir, una revista que ya fue aceptada y que ya está indexada en Web of Science no se va a quedar ahí para siempre. Cada 2 años hacemos evaluaciones de las revistas y si no cumplen o más bien no mantienen esos estándares de calidad que nosotros les habíamos pedido desde el principio, las eliminamos de la base de datos. Inclusive me gustaría comentarles, somos el recurso con la mayor cantidad de Open Access. Ustedes hagan búsquedas en diferentes plataformas y la cantidad de Open Access que van a encontrar en Web of Science siempre va a ser mayor.
Y además tenemos este sistema, esta herramienta llamada Copernio, que su trabajo es precisamente buscar documentos a texto completo. Aquí ya hicimos una búsqueda, hacemos un clic en el documento que nos interesa y se activa Copernio. Si Copernio localiza el PDF, lo va a mostrar en la pantalla. Clic, y ahí tenemos el artículo en PDF. No es magia, hay todo un proceso, hay todo un... Lo primero que tienen que hacer es tener su usuario en la plataforma. Si no tienen su usuario registrado, no se activa Copernio, no se activa Publons, no se activa EndNote, es decir, están dejando fuera la mitad de los recursos. ¿Ok? Ujú. Bien. Ok. Bueno, por aquí tenemos una pregunta sobre los criterios de selección de Web of Science Ujú. y bueno, acabo de compartir a través del chat información sobre los criterios que usan en Web of Science. Pero Luis, no sé si adicional a eso quieras comentar algo sobre los criterios de Sí, selección. Ujú. sí, miren, los criterios de selección que tiene Clarivate son 28. Les decía, algunos son de calidad, algunos son de impacto. Los de calidad, eh, fáciles, sencillos, que recuerdo en este momento son publicar a tiempo, que la revista no contenga publicidad, no tenga nada de eso porque nosotros no lo indexamos, ¿sí? Y si la revista contiene publicidad, la vamos a eliminar, eso no llega a la base de datos. Pero sobre todo los criterios de impacto, nosotros hacemos una evaluación y decimos, a ver, la revista X, ¿cuántas citas está teniendo ya en nuestra plataforma? Es decir, la revista no está indexada con nosotros, pero podría haber un investigador que ya esté haciendo citas a artículos de esa revista que apenas está siendo evaluada. Entonces ahí nosotros podemos ya de alguna manera saber cuál es el impacto que está teniendo esa revista en su propia comunidad y en su propia área de conocimiento. Ahora, tendríamos que hacer una sesión de criterios de selección. Inclusive ahí Clarivate hace ese tipo de presentaciones para las editoriales y lo hace directamente el personal encargado de las evaluaciones de las revistas, no lo hacemos nosotros. Nuestro departamento editorial tiene algo que se llama Open House Sessions, que serían como sesiones abiertas para todos los editores en las cuales se les están mostrando cuáles son los criterios que Clarivate está evaluando de las revistas para poder ser indexados. Con mucho gusto, quien esté interesado, nosotros los podemos invitar, los podemos registrar para esas sesiones. Sí, claro, incluso, bueno, si gustan, los puedo colocar la sesión, en donde se pueden registrar a estas sesiones para que puedan ser partícipes de ellas. Con mucho gusto. Y bueno, pues hemos terminado el tiempo de la sesión. La verdad es que siguen muchas preguntas más. Pero si te parece bien, Luis, nuevamente, bueno, ya he compartido anteriormente tus datos de contacto, pero los Ujú. compartiré nuevamente por si quedó alguna duda por ahí, pues la puedan revisar directamente contigo. Sí, por supuesto, mire, hay muchas preguntas. Algunas tienen que ver con el uso de las herramientas, algunas tienen que ver inclusive con el acceso de las herramientas. Yo entiendo que a nivel nacional no todas las universidades o no todas las instituciones suscriben a toda la oferta que tiene el consorcio. Pero igual me pueden escribir a mi correo electrónico. Alba, si puedes compartir mi correo en, en el chat para que todo el mundo lo tenga. Yo lo voy a poner Sí, aquí en la pantalla también. Ahí está mi sí. correo electrónico. Está mi celular. Me pueden enviar un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto hacemos una llamada y aclaramos todo tipo de dudas. Web of Science es una suscripción. No todas las universidades suscriben a este recurso, pero los que estén interesados me pueden llamar y con mucho gusto podemos revisar cuál sería la situación en particular de cada institución. ¿Sí?
Cualquier duda, cualquier pregunta sobre el uso de la plataforma, de los indicadores, este tema de la indexación de las revistas, estoy para servirles en todo lo que tenga que ver con Clarivate Analytics. Yo soy la persona a cargo de toda el área comercial de Clarivate. Entonces, con mucho gusto podré responder a sus preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, ya hemos compartido aquí los datos de contacto y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias por su participación en la sesión. Yo aquí voy a seguir compartiéndoles algunos datos, algunos links de su interés para registros, como las Open House Sessions que comentó Luis. Entonces, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Excelente.